También es bueno este discurso de Benedicto y lo que él tiene, la Verbum Domini, porque se hizo el sínodo de la palabra, el sínodo dio muchos aportes y le entregó a él, y el Papa publicó en el 2010, el sínodo fue en el 2008, el Papa se tomó 2 años y entregó este documento, que es fantástico, y ahí se retoman muchas cosas, sobre todo desde la Dei Verbum, porque la Verbum Domini se planteó a 50 años de la Dei Verbum. La Dei Verbum fue un punto de llegada y un punto de partida. Se llegó ahí con todos los avances, con todos los estudios, con todos los logros, y fue un punto de partida. La Iglesia consideró necesario que tenía que afrontar este tema de la Biblia en la vida de la Iglesia, tomó el último capítulo de la Dei Verbum y fue un sínodo más pastoral que exegético teológico, ¿me explico? Pero en la primera parte de la Verbum Domini, ustedes van a encontrar, que ahí la tienen en la carpeta, tiene un capítulo que se titula así: La hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia. O sea, afronta el tema de la interpretación. Ese capítulo de la Verbum Domini va a tener como mojón este documento, la interpretación. ¿Me explico? Y hago solo un paréntesis. El documento de interpretación es el año 93. En el año 92, esto como paréntesis, esto para los que van a hacer alguna tesis. En el año 92, la Comisión de Fe y Cultura del Episcopado publicó este documento, la interpretación de la Sagrada Escritura, sobre hermenéutica bíblica. Muy interesante, ¿saben por qué? Porque no estaba el documento de la Pontificia Comisión Bíblica. Esto fue previo. ¿Qué hace ver esta producción? Que había una necesidad de clarificar al pueblo de Dios cuáles son las reglas para una correcta interpretación de la Biblia. Varios biblistas argentinos, dirigidos por Luis Riva, y les voy a leer porque algunos seguramente ustedes conocen, el doctor Miguel Barriola, que enseñó en el seminario de Córdoba, un gran biblista, Francisco Bergant, Jorge Blunda, que es profesor nuestro también de la diplomatura, ahora está en Salamanca, primer semestre está en Salamanca, Sergio Briglia, un gran biblista, que en paz descanse, Ramón Dus, obispo de alguno de ustedes, Ramón Dus, Alfonso Frank, Guillermo Garlati, que fue obispo de La Plata, Luis Lenzi, Armando Leborati y Luis Urbanch. En la Pascua del 92, en ese tiempo estudiaba, hablan de los obispos nuestros, en la Pascua del 92 sacaron este documento interesante porque es previo al documento de la Pontificia Comisión Bíblica. Vamos hasta ahí. Eso en cuanto a historia. En estos 100 años se han producido mucho. Hay un libro que yo le puse en la bibliografía, también cuando ustedes vayan a hacer tesis, está en la bibliografía, lo consiguen, está editado por Sánchez Granado y estos son los que editan, Luis Sánchez Navarro y Carlos Granado. Luis Sánchez Navarro es un exégeta español, tiene un comentario muy lindo al Sermón de la Montaña. Bueno, ellos han editado estas conferencias, una de Ratzinger, que la dio en New York por los años 90, otra de Bocan, otra de Bruna Costa Curta, que es una biblista, la que ha sido la maestra de la Vero, la biblista de la Gregoriana, Ignacio Lapoterie, un biblista del bíblico famoso, del Instituto Bíblico, Stock, y Vanois, Cardenal Vanois, que debe ser el que más sabe sobre la carta a los hebreos. Bueno, ellos distintas conferencias
¿Qué han hecho estos dos autores? Las recopilaron y las tradujeron. Algunas no estaban en español. Cuando ustedes más adelante se elijan un tema de la Biblia que se van a perfeccionar, si eligen hermenéutica, tómenlo este librito. Supónganse que ustedes vienen del campo de la filosofía, como algunos de ustedes. Pueden tomar es un camino de trabajo, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a los principios. ¿Qué se tiene que tener en cuenta a la hora de interpretar? Hay un principio que lo decían los padres de la Iglesia y que ahora lo dice la filosofía moderna, que en uno no se puede aproximar a un texto si no tiene afinidad, no lo puede comprender, se puede aproximar, no lo puede comprender si no tiene afinidad y familiaridad. Y le voy a poner un ejemplo. Los trabajos de ustedes sobre la Laudato Si, hay trabajos hermosos. Supóngase, yo no conozco la laguna de Liberá. Hay dos trabajos ahí que he leído hasta ahora de la laguna de Liberá. Y hay uno, el de Francisco, que tiene palabras, realidades de la cultura de Corrientes y en el guaraní, en todo eso. Él tiene una aproximación a eso que los que no somos de esa zona no la tenemos, no entendemos. Si ustedes leen en nuestro libro de la Virgen del Valle, el primer capítulo lo escribe Monseñor Demetrio, que en paz descanse, sobre la piedad popular. Él vivió como 20 años en los valles calchaquíes. Él hace una lectura de la piedad popular de los ancestros, que es genial. Que la piedad popular de la provincia de Buenos Aires es distinta. Es otra piedad popular de los que han migrado en una cultura urbana, ¿no? Los que celebran a la Virgen de Urcupiña, el Itatí es un modo de piedad, la Virgen del Valle es otro, en Cuyo es otra cosa, ¿me explico? Bueno, la afinidad, el contexto, la familiaridad ejercen otra influencia a la hora de interpretar. Pero a su vez, lo que la cosa es en sí misma, ¿me explico? No lo que a mí me parece. Yo a mis alumnos en Salta siempre les ponía el ejemplo, porque es gracioso, allá hay mucho turismo extranjero. Lo que es para ellos Güemes y lo que es para uno que viene de afuera. Ve un gaucho, ve un tipo raro. Y lo que era un gaucho, realmente un gaucho, ¿verdad? No es el que ahí en Salta ustedes van, hay casas de alta costura y uno se viste como gaucho con 30.000 pesos. ¿No? Y cuando ustedes ven el desfile de Güemes, hay gauchos que le habrán puesto ahí encima el caballo y todo, un montón de lujo, y otros que son los gauchos así de alpargata. Y el que está en el lugar puede discernir, puede ver, comprende, sabe qué es circo, qué no es circo, qué es tal cosa, tal otra. Porque la realidad del gaucho está ahí, no está en Inglaterra, ellos tienen otra realidad. O no es lo mismo el vaquero de Estados Unidos, ¿me explico? Esto que parece obvio, el texto bíblico es un texto complejo. Ya estamos hablando, esto ya nos engaña, porque tenemos un solo libro. Y en realidad, ¿qué tenemos entre manos? Una biblioteca. Cuando ustedes entran a una biblioteca, saben que no todos los libros son iguales. Son distintos, distintas épocas, distintos géneros. ¿Y qué hacen? Van, ¿dónde están los de historia? ¿Dónde están los de filosofía? ¿Han ido a la librería, al Ateneo en Buenos Aires? Sí, ¿verdad? Es genial ahí. Creo que está en Corrientes. ¿Por dónde está, Andrea? El Ateneo. O Santa Fe, Santa Fe. Se sientan ahí como un teatro y uno dice filosofía, religión, tal cosa, tal otra. Ya sabe que está en una variedad. Esta biblioteca tiene esta triple realidad. Este libro es así.
es palabra humana. La han escrito hombres. Es palabra divina. La escribió Dios a través de ellos. Y eso la transforma en palabra actual. ¿Por qué estudiamos nosotros la Biblia, todos los que no somos del campo de la historia y de la arqueología? Porque hoy queremos saber qué nos dice Dios. ¿Qué me dice a mí, a mi vida, a mi problema? ¿Me explico? Bueno, esto que parece obvio, cuando yo digo solo es palabra actual y no voy a lo que fue escrito, no entiendo la intención del autor. Si yo soy solo un estudioso, leo, como hay muchos que han escrito sobre la Biblia, y no les interesa. Voy a poner un ejemplo, pero no se lo voy a recomendar, ejemplo nomás. ¿Ustedes conocen el libro Sodoma? ¿Sí? ¿Lo conocen? Sodoma, de... no, yo me acuerdo del autor, ¿no? Es un francés, un libro de 600 páginas. No le hago propaganda, no el filme. Es un libro que trata todo el tema de la homosexualidad en el Vaticano y en la Iglesia, en el clero. Es una investigación. Frédéric Martel, un periodista de prestigio, un libro de mucho dinero, de mucha inversión, con muchos datos. Al final él dice, yo soy un católico, ¿cómo dice? Un católico protestante, un católico liberal, un católico cultural, porque fui educado en eso, pero yo no soy creyente. Primero dice, esta no es mi iglesia, cuenta su propia historia. Y segundo dice, para mí, cita un autor, más importante que la obra de Ratzinger es este libro, y más importante que la Biblia es este libro. O sea, para él la Biblia no tiene valor, ¿no? O decíamos este otro autor, Yuval Noah Harari, ¿no? Que es bestseller. Él también dice la Biblia no tiene valor para él. ¿Me explico? Bueno, eso es entendible tomado porque dice este autor Martel, lo mismo que le pasaba a San Agustín cuando comenzó a leer la Biblia. Le parecían torpes los escritores bíblicos a la par de los clásicos que él había leído. Hasta que descubrió, gracias a San Ambrosio, qué es lo que tenía el libro. Pero él, que era un literato, un tipo culto, le resultaba un libro como de jardín, ¿verdad? Bueno, entonces no de olvidar estas dimensiones que tiene el texto. Tiene todo esto. Uno se puede olvidar alguna de ellas. Porque es palabra humana, necesita de la filología, de la traducción, de la lingüística para su comprensión. Y la Iglesia aconseja y ordena eso. Y le manda eso también a los exégetas. Es una palabra concreta e histórica que responde a una determinada situación, por lo que su interpretación necesita recurrir a la historia, a la geografía, a la sociología, a la economía. Hay que encontrar el sentido literal para conocer la intención del autor. Y un medio importante para descubrirla son los géneros literarios. Estoy diciendo cosas generales, ya vamos a volver con detalles. Entonces, como es palabra humana, ¿cómo leen ustedes un texto? Esto parece básico. Les voy a poner un ejemplo. Caballo de Troya, de Benítez. ¿Nunca leí ese libro? Era bestseller en un momento. Es un tipo que con una máquina del tiempo se va al tiempo de Jesús. Bueno. O Dan Brown, Código Da Vinci. Cuando el Código Da Vinci se hizo bestseller, mucha gente inculta decía, sí, pero es verdad que hubo manipulación, es verdad tal cosa. Y les voy a poner un solo ejemplo, que hay un capítulo ahí que es clave. Cuando habla el especialista y dice que en el siglo IV, como dice así en síntesis, dice, en el siglo IV, como el emperador Constantino
se le disgregaba el imperio y necesitaba unirlo. Vio que el cristianismo era una gran ocasión por lo que significaba. Entonces él reunió el concilio de Nicea, hizo proclamar a Jesús como hijo de Dios. Divinizando un hombre se transformaba en alguien indiscutible y unificaba el imperio detrás de esa religión. Entonces, ¿qué hizo él? Hizo editar muchas Biblias. Los que editaron la Biblia tomaron manuscritos. Había manuscritos que hablaban de la humanidad de Jesús, de la relación de Jesús con la Magdalena. Todos esos manuscritos que ha hecho la historia oficial, los acalló, los hizo quemar y quedaron esto. Y se editó la Biblia y eso es lo que creemos nosotros. Y eso lo cree mucha gente culta. Pero eso es una novela. ¿Qué nota tiene a pie de página? Una novela recrea ficción y realidad. Lo que sí es cierto, Constantino participó en el concilio de Nicea, hizo editar Biblia, pero la divinidad de Jesús está en los manuscritos bíblicos, está en la Biblia misma. ¿Me explico? No tuvo que esperar. En el siglo IV es verdad que la iglesia lo proclamó por las discusiones. 325, concilio de Nicea. Pero mira algo tan básico, ¿qué tengo que decir yo? Es simple, padre, por tal cosa. Un día estaba haciendo vacaciones yo con unos curas allá en el mar, estaba tirado yo leyendo el libro, hace varios años ahí, el Código Da Vinci, cuando recién había salido, y pasa una señora y me dice, padre, cuando termine de ver, estábamos como 5 o 6 curas, ¿no? Cuando termine de leer el libro, dice, por favor, quiero tener una charla con usted. Y un amigo así, claro, allá en el mar, y un negrito del interior, ¿cómo sabes que soy cura? Y dice el otro santiagueño, hay 2 alternativas, ve todos los días 6 tipos juntos, o es un grupo de gay, un cura. No, ¿qué pasaba? Que iba a misa, nosotros celebramos misa. Pero ¿sabe qué era el boom? Ahora ya pasó, pero era el boom. Pero ¿sabe qué es lo que llama la atención? Bueno, porque no, que la gente dice, sí, ha visto cómo nos mentían. Sale uno de Discovery Channel, de todo eso, dice cómo nos mentían de los manuscritos. Esa es una novela. Si el tipo dice es una novela, ¿por qué le doy una credibilidad que no tiene? Esto que parece obvio, uno hace con los textos bíblicos, ¿no? Entonces tiene que estudiarlo. ¿Qué hace cuando uno toma un libro? Lo escribe, sabe quién escribe, ¿no? Por ejemplo, ¿han leído la última novela de Isabel Allende? Un pétalo de mar. Hermosa la novela, ha vuelto a la novela histórica. Pero es novela, pero está toda la historia de la Guerra Civil Española, de Pinochet, de Allende. Es una historia hermosa, hermoso libro, que es como si uno lee Inés del alma mía, ¿verdad? La historia de Chile. Pero es novela, bien fundamentada, bien escrita. Pero si quiero más dato y precisión, tengo que ir a un libro de historia. ¿Me explico? Entonces, es novela. Ustedes toman, bueno, ahora que tienen tantas cosas en Netflix y todo esto, o toman un libro de espiritualidad. Es un libro, aunque sea de Ansel Grum, no es lo mismo que un texto bíblico, ¿verdad? O sea, cada cosa en su lugar. Entonces, si es palabra humana, lo primero que tengo que saber, qué género literario eligió el autor, qué género. Además, el autor, cuándo vivió, dónde vivió, qué está contando, qué está ambientando, ¿no? Todo el contexto vital. Eso hay que hacerlo si uno quiere entender bien. Si uno, bueno, los que somos lectores, por ejemplo, Isabel Allende, sabemos más o menos la tendencia, ¿verdad? Hay uno que escribe aquí en Argentina novela Andahasi, ¿puede ser? Sí. Oh, yo me saturé con la novela en las vacaciones. Bueno, por ejemplo, a mí no me gusta esa novela. Es novela.
pero no grave, ¿no? Es retorcido, tiene otra cabeza. Bueno, ¿qué significa? No tengo afinidad. No tengo. Entonces no lo puedo leer, lo he leído completo, me leo un libro, pero algo digo, no, ¿me explico? Es este libro que es palabra humana. Los autores bíblicos son verdaderos autores, con sus recursos, con sus conocimientos, con sus límites. Dios habla a través de ellos, es palabra divina. Ya vamos a volver, esta es una cuestión crucial. El concilio dice, hay que leer la Escritura con el mismo espíritu con la que fue escrita. Entonces, ¿qué hace un cristiano cómodo? Reza al Espíritu Santo, dice, yo leo en el Espíritu. Abre la Biblia así mágicamente, dice, eso me dice hoy. No. El concilio da 3 criterios para que sea una lectura en el Espíritu Santo del Señor. La unidad de toda la Escritura, la tradición viva de la Iglesia y la analogía de la fe. Ya vamos a ver qué significa eso. No es solo porque leo en el Espíritu, porque rezo al Espíritu Santo. Y ni leo un comentario. Eso hay para hacer dulce, ¿verdad? Nos reunimos un grupo, dice, leamos la palabra. Lean. Y lo primero que dice, a mí me parece, no, ¿qué me importa lo que le parece a usted? ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que dice Mateo? Y Dios a través de Mateo. Lucas, y Dios a través de Lucas. Así voy a saber lo que Dios quiere decir, porque Dios para eso lo usaba a Lucas, o mejor dicho, a la comunidad lucana. Bueno, y decíamos, la lectura litúrgica es bien recomendada y complementada con otros. Voy un poquito rápido porque quiero detener en lo esencial. Y como es palabra actual, yo hago un movimiento al pasado para volver al presente, porque es lo que el Señor me quiere decir hoy. A mí y a la comunidad, porque Dios le habla a la comunidad. Está esto digamos como una cuestión básica, las dimensiones que tiene el mismo texto. Por ejemplo, la novela de Isabel Allende, ¡ay, genial!, ¿no? Ya la estoy vendiendo. Es hermosa la novela, pero no es palabra de Dios. Me sirve, me ayuda, conozco, reflexiono, es buenísimo, pero no es palabra de Dios. Y no hay ninguna palabra que sea como la del Padre. ¿Cuáles son los presupuestos que hay que tener en cuenta con este libro? Con esta biblioteca. Vamos a hablar siempre de biblioteca. Primero, que la Escritura es la memoria escrita de la revelación. Lo que aclaró muy bien la Dei Verbum, parte en el capítulo 1 de qué es la revelación, ¿se acuerda? La manifestación de Dios. Dios que se manifiesta, que se comunica, que nos participa su vida. En ese horizonte, Dios nos deja una memoria escrita. Es como nuestra vida, la casa. La casa, por ejemplo, de mis padres, ¿no? Mis hermanos me la donaron para mí, entre todos, con papá y mamá. Yo tengo una escritura, como vive mi madre, yo siempre digo a mis hermanos, bueno, todos son usurpadores. Y mi hermana dice, y este no paga ni una boleta de la luz, dice. Y es verdad. ¿Qué tengo yo? Un papel, esa es la memoria. ¿Pero esa es la casa? No, ni una casa chiquita, es mucho. Son mis padres, la infancia, mis hermanos. Bueno, esa es la escritura. Yo estoy usando una imagen hermosa que usa Carlos Mester en La Casa del Pueblo. ¿Nunca han escuchado esa parábola de Carlos Mester? Carlos Mester, gran biblista, ¿verdad? Carlos Mester creo que es un belga, vivió muchos años, vivió muchos años en Brasil, en los pobres. Y enseñó la Biblia y generó muchos métodos populares, un genio.
un genio. Y él se iba, yo lo conocí personalmente, tuve la gracia allá en Tierra Santa, él iba 6 meses y se internaba a la École Biblique y estudiaba. Era un tipo estudioso, pero un tipo con la gente, ¿no? Y él tiene una parábola de que habla que la Biblia es la casa del pueblo. Y cuenta la historia de la exégesis bíblica, cuando quedan todos dentro de la casa cerrado y que el pueblo está lejos y no saben nada que hay dentro de la casa donde tenía mucha vida. La escritura es memoria de esa revelación, no agota la palabra de Dios. La palabra de Dios está en la tradición, la palabra de Dios está en la creación, está en la historia. ¿Me explico? Pero es muy importante. ¿Por qué? Porque yo tengo certeza con esa palabra. Como que en mi casa, sí, con mi hermano no hay problema, pero viene un vecino, yo le saco la escritura. ¿Me explico? Con la escritura, dueño legítimo. No tiene papel, bueno, esa es la memoria escrita. Segundo, la escritura es el libro del pueblo de Dios. Es la producción de un pueblo. En el libro, por ejemplo, del texto bíblico, yo escribí, Daniel Guthrie le puso las imágenes. Yo soy autor del texto de los errores y de los aciertos. En cambio, en la historia de la Virgen del Valle, hemos trabajado en un equipo. Y es otra cosa, ¿no? Yo he coordinado la introducción, el final, un capítulo, pero entre todos hemos generado, hemos discutido los temas, y a su vez, ¿saben qué es lo más delicado? Escribir sobre la Virgen. Hay que escribir porque la Virgen es de Catamarca y de la gente, y del NOA. Hay que escribir, no hay que... En otras cosas no se puede permitir alguna, digamos, de variar así intelectualmente en los campos. Acá escribir la historia y tocarle a la Virgen, a la gente, ¿no? Es de un pueblo, es otra cosa, ¿no? La escritura es única y múltiple a la vez. ¿Por qué? Un montón de libros, un montón de autores, distintas épocas, pero ¿quién le da unidad? El único autor. Y esa unidad sí la tiene. ¿Quién la va a descubrir esa unidad? El creyente. El que no es creyente en Dios no puede descubrir la unidad de la Escritura, porque no acepta un autor, que es el principal. Y la Escritura es relativa. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo absoluto? La palabra de Dios, Dios y su palabra. Por eso el catecismo dice, la religión cristiana no es la religión del libro, es la religión de la palabra, dice. Así dice el catecismo de la Iglesia Católica. Sin embargo, a nosotros, en el mundo, y sobre todo en Oriente, nos identifican como las religiones del libro. El Islam, los judíos y los cristianos, porque tenemos un libro de soporte, ¿me explico? Pero la misma Iglesia, cuando se define, dice, el cristianismo no es la religión del libro, sino de la palabra. Y el Papa Benedicto dice, el cristianismo no comienza con una idea, comienza con el encuentro de una persona, Jesús de Nazaret. Ahora, a Jesús lo encuentro de una manera segura en los evangelios, debo ir a los evangelios. Pero aquí lo tengo que encontrar a Jesús, y no a un Jesús de hace 2000 años, al Jesús hoy, pero es el mismo de hace 2000 años. ¿Me explico? ¿Cómo dice la carta a los hebreos? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Vamos a ver los criterios espirituales. Yo voy a leer un número que ustedes lo tienen que saber de memoria. Este es un número clave, número 12 de la Dei Verbum. El doctor Jorge Martín Blunda Grubert, digo así porque hay varios tucumanos, que es una autoridad, Jorge, él cuando enseña en el seminario les hace aprender de memoria a los alumnos. Dice así el concilio. Decíamos que es un punto de llegada y un punto de partida. Dice, Dios habla en la Escritura por medio de hombres y el lenguaje humano.
Esto es fantástico, ¿no? ¿Cómo me puede hablar Dios? Yo no lo escucho a Dios. Dice, la Escritura, Dios habla y en lenguaje humano. Es tan importante cuando uno lee la lectura y lee bien, uno está haciendo eco de la palabra de Dios, ¿no? Dice, por lo tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar. Qué verbo este, ¿no? Qué verbo este olvidado en el catolicismo, ¿o no? Claro, estudian mucho más los hermanos evangélicos. Dice, voy a la escuelita, dicen ellos. Si usted dígale a los nuestros, ni en la catequesis. Sí, ni los catequistas usan la Biblia. Todo esto, si graba Doris, me van a crucificar, pero eso no es así. Ni los curas, los que están acá son admirables, salen del seminario, no estudian. Así dice el verbo. Dice, debe estudiar con atención. ¿Qué tiene que estudiar? Lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Lo invertimos. Para saber lo que Dios dice, hay que ir al autor, porque Dios lo usó ese autor. Dios se sirvió de ese autor. Dice. Sí. No, cuando decía yo que la escritura es relativa, me refiero, capaz que me exprese mal, no, relativa en cuanto que lo absoluto es la palabra, la vida, y la escritura es un medio, ¿para qué? Para no caer en el biblicismo, para no quedar solo en la escritura y que si no habla Dios en la escritura no hay otro modo. No, ¿por qué? Porque Dios, por ejemplo, ¿cómo le habla en el Amazonas a la gente que no le llegó la escritura? Le habla en la naturaleza. ¿Me explico? A eso se refiere. Porque si uno dijera que es absoluta, quien no lee la Biblia no habla con Dios. No es así. Dios tiene otros caminos en la conciencia. Estamos hablando de, ahora ya quedándonos, estamos hablando de un camino seguro. ¿Me explico? Dice, para descubrir, a ver si sirve el ejemplo. Yo, por ejemplo, dice, ¿qué dijo el Santo Padre el domingo? Lo veo a través de TN, de Netflix. Yo voy al sitio del Vaticano, abro el video del Papa y lo escucho en italiano. Ahí dice, ¿qué dice? Y las traducciones son correctas, porque tienen traductores oficiales. ¿Me explico? Si no, ¿qué dijo el Papa? Porque dice tal periodista en Buenos Aires y está. Y ahí no dice, no es lo que dice el Papa, está. A eso me refiero, que hay que ir al medio seguro. Dios me puede hablar de muchas maneras, claro. Estamos hablando de un medio seguro. Dice, entonces, ¿qué hay que descubrir? ¿Qué dijo el autor humano? Porque a través de lo que dice el autor humano, Dios habla a través de él. Aquí viene. Primero, para descubrir la intención del autor, hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios. Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. El intérprete indagará lo que el autor dice e intenta decir. Dice e intenta decir. Hay momentos de la historia que uno habla en clave. En Catamarca, en la época de María Soledad, decían el gallo negro. Ustedes no saben quién es el gallo negro. Era Ramón Sadi. Había muchas claves que uno habla, pasa en todas las culturas. Entonces, cuando se decía gallo negro, que van a buscar el gallo negro, estaba hablando de un personaje.
Por eso dice, cuando en el Apocalipsis dice, la clave 6666, estaba hablando de Nerón. ¿Sí? Bueno. Dice, lo que dice intenta decir según su tiempo y cultura, por medio de los géneros literarios propios de su época. Otro dato, no los géneros como ahora, sino como era en la época. Ejemplo, los evangelios son biografías, pero biografía no como la que se escriben ahora, sino como eran en aquella época. Es apasionante afrontarlo hacia los evangelios, se entiende de otro modo. Para comprender exactamente lo que el autor propone en sus escritos, hay que tener muy en cuenta los modos de pensar, de expresarse, de narrar que se usaban en tiempo del escritor y también las expresiones que entonces más se solían emplear en la conversación ordinaria. Que hay que estudiar el texto en su contexto. ¿Me explico? Lo que el autor quiso decir, lo que él entendía, lo que él quería decir. Leo todo el número y me detengo en este párrafo. Sigue el número 12. O sea, esto podríamos decir son los criterios científicos, técnicos, para afrontar, como el texto es un libro, hay que interpretarlo. Dice, la escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Ese espíritu está en mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo. Habló de la dimensión humana, ahora va a hablar de la dimensión. Habló de los autores humanos, ahora está hablando del autor. Dice, por tanto, para descubrir el verdadero sentido del texto sagrado, hay que tener muy en cuenta el contenido y la unidad de la Escritura, la tradición viva de toda la Iglesia, la analogía de la fe. 3 criterios. A los exégetas, ¿quiénes son los exégetas? Los estudiosos, los intérpretes. A los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. O sea, la Iglesia se hace madura estudiando la palabra. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Cuidarla, interpretar. Leo el número 13. Sin mengua de la verdad y de la santidad de Dios, sin mermar en nada, la Sagrada Escritura nos muestra la admirable condescendencia de Dios, para que aprendamos su amor inefable y cómo adapta su lenguaje a nuestra naturaleza con su providencia solícita. Ahí lo cita San Juan Crisóstomo. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra condición humana, se hizo semejante a los hombres. Es decir, como el Verbo se hizo carne, la palabra eterna se hace texto, se hace palabra humana. ¿Y cómo es la palabra humana? Verbal y escrita. Vamos a explicar. Este va a ser la gran dificultad que hemos tenido todos los tiempos los cristianos.
Primero, o sea, la palabra de Dios, la Biblia, hay que interpretarla. Eso es indiscutible. Porque todo el lenguaje humano siempre hay que interpretar. Siempre es una interpretación. Porque el lenguaje es ambiguo, el lenguaje es equívoco. Dígame la vida cotidiana, con los hijos, con el marido, ¿cuántos se tienen que clarificar? Y uno dice, ¿en qué sentido lo dice? ¿Me está hablando en doble sentido? ¿Me está ironizando? ¿Verdad? O sea, entonces si la palabra de Dios es palabra humana, hay que interpretarla. Segundo, ¿cómo ha sido la historia en estos últimos 100 años? Los protestantes venían aplicando muchos métodos y los católicos no. Pero después con el método histórico crítico han comenzado a estudiar y hacia adentro de la iglesia dicen, no, el estudio no, porque confunden, porque tal cosa. No, se cortó. ¿Cuál es el gran problema? Después del concilio, ahí hay 2 artículos muy importantes del Papa Benedicto, cuando era el cardenal Ratzinger. La primera parte se desarrolló muchísimo. Los géneros literarios, la crítica textual, la crítica literaria, la crítica de la forma, la redacción, en los estudios bíblicos dieron un auge tremendo. Pero hemos perdido la dimensión espiritual, esta segunda parte, estos criterios espirituales, la interpretación teológica. Como eso lo advirtió, Benedicto comenzó a llamar la atención, y él abrió, en ese sentido, el juego a la discusión en el Sínodo de la Palabra en 2008. Y en la Verbum Domini, él dice clarito, ya magisterialmente, esta segunda parte. No, se avanzó en esto, se había descuidado en esto. Y el documento también de la Pontificia Comisión Bíblica es muy equilibrado, de las 2 cosas, ¿sí? Voy a volver después sobre esto del método histórico crítico. Esto que acabo de... Esto tiene un sonido que no sé cómo... Hermenéutica, ustedes saben que hermenéutica es una palabra que viene del griego hermeneuo, del verbo hermeneuo, que significa interpretar. Es una ciencia que interpreta, para interpretar lenguajes y gestos, ¿no? Lenguaje, gesto, todo el lenguaje nuestro es simbólico y hablamos con los gestos, con las palabras, hasta nos expresamos con el silencio, ¿no? Porque el lenguaje... Ese otro dato importante, el lenguaje requiere silencio. Hay unos artículos muy lindos sobre el silencio, porque la palabra rompe el silencio. Para romper el silencio, que habitualmente es sano, porque uno reclama el silencio, tiene que ser significativo. Y para producir cambio también. Pero también en un silencio así... mudo, inexpresivo, se requiere la palabra. A mí me impacta la imagen la voy a contar, si no lo han visto, lo siento mucho, la última escena de la película El secreto de sus ojos. ¿Cómo lo castiga? Con el silencio. El otro se desespera, la reja y dice, que me hable, que pide. El otro lo mantenía, lo podía haber liquidado, pero lo mantenía. Y con ese silencio que se le llene la conciencia de culpa, lo que sea. Es increíble, es tremendo, ¿no? Experimentos que han hecho con el silencio, con los bebés, de los que la mamá lo hablan, de aquellos que no lo hablan y lo alimentaban, igualmente los alimentaban. El desarrollo que tenía el que lo hablaba y aquel que estaba bien alimentado, con leche, todo, la involución. Hay muchos estudios en el siglo XX sobre el lenguaje humano, mucho, y con la neurociencia también, y esto ayuda mucho a entender la palabra, ayudó muchísimo. Hay que tener en cuenta
triángulos, círculos, como ustedes quieran hablar, el pretexto. El lector tiene que darse cuenta de sus propios condicionamientos. Esto avanzó mucho Gadamer, ¿no? Los preconceptos que uno tiene al acercarse al texto. Generalmente, bueno, son muchos, pero dos que todos caemos siempre. Nosotros todos conocemos a la medida nuestra. Por ejemplo, hablamos livianamente, qué sé yo, de Oriente. Y hablan de las mujeres de Oriente, que las mujeres están esclavizadas y tal cosa, tal otra. Y hablamos así, o yo siempre les cuento, si les digo, bueno, las mujeres en Palestina viven en la casa de la suegra. ¡Qué horror! Viven en una misma casa todos, ¿verdad? Es una cultura, tienen sus más y sus menos, que somos más evolucionados nosotros. Uno habla de la poligamia allá en el mundo musulmán, y acá no hay. ¿No? Occidente los creemos el parámetro y los argentinos también. El Papa dice algo, ya nos ha dicho a nosotros, ni nos ha pensado. Y el otro, aquello que no conocemos, creemos que no existe, ¿no? De muchos prejuicios, muchos de la cultura, el machismo, muchas cosas que tenemos incorporadas, muchas, de verdad. Eso es importante conocer, dice Gadamer. Nadie se acerca neutral a un texto. Nadie se acerca neutral. Entonces, conocerlo para que no se conviertan en prejuicios. Estar abiertos para dejar que la palabra cambie nuestros valores, critique nuestras vidas, transforme nuestros criterios. Ustedes leen un texto, dice San Pablo en una de las cartas, que la mujer en la asamblea calle, porque el varón es cabeza, porque Dios creó primero a Adán. ¿Cómo es el texto? Los feministas, hay que liquidarlo. Entonces estamos leyendo y dicen, no, porque San Pablo es feminista. No, eso hay que leerlo al texto en su contexto. Y realmente, ¿qué quería decir? Yo ya tengo prejuicios. ¿Me explico? O siempre hemos leído los varones de un modo. Y ahora los acercamientos feministas nos hacen ver muchos pasajes muy interesantes de la Biblia que no los consideramos. Por ejemplo, ¿cómo enseñamos la catequesis? Los patriarcas. Y no enseñamos las matriarcas. Y están nombradas. Rebeca, Raquel, Lía, Sara. Son mujeres importantísimas. ¿Me explico? Porque uno tenía anteojeras, todos. Eso es importante saberlo. Saberlo, conocernos. Pretexto, ¿cómo nos acercamos? Ser fieles al texto, analizando críticamente su contexto histórico, literario y global. Debemos evitar la simplicidad fideísta y el literalismo ingenuo que genera el fundamentalismo. Una lectura global... Se va a caer. Una lectura global de la Escritura es imprescindible para que estemos abiertos a la palabra del misterio. Esto es fundamental, el respeto al texto. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando los masoretas transmitían el texto bíblico, ¿quiénes son los masoretas? Capítulo 2 del libro de Padre Tapia. Gracias a ellos se llaman los textos, ¿qué eran los masoretas? Eran sabios judíos, es un término genérico, ¿no? Eran los estudiosos judíos que copiaron, conservaron, transmitieron el texto durante siglos. Eran escuelas, se transmitían. Por ejemplo, hay un manuscrito, es que yo le decía, de Leningrado, eso lo copió una familia, había una familia Ben Asher, la otra familia Neftalí, y los manuscritos los conservaban así y están abajo como autografiados, ¿no? Bueno, ¿qué hacían estos sabios? Lo copiaban al texto, no lo tocaban y en el margen ponían las notas.
Y cuando los tipos veían algo que estaba mal escrito, en el margen hacían la advertencia. El texto había que transmitirlo fiel. Y abajo, a los costados, arriba, abajo o al final, los comentarios. De ahí quedó el texto masorético, porque es un texto copiado y rodeado. La masora parva, la masora minus, la masora finales, si estaba al final, si estaba... Y tenían un montón de códigos. ¿Me explico? Eso es un criterio importante, no se toca el texto. La nueva Biblia, el proyecto de la nueva Biblia de Jerusalén está pensado así, lleva muchos años ya. Se copia el texto y al margen se ponen notas, comentarios. En cambio, por ejemplo, la Biblia latinoamericana de los años 70, se copió el Pentateuco y se puso en una letra lo que era la tradición eloísta, en otra la sacerdotal, en otra la yavista. Distintos tipos de letras, chiquita, grande, cursiva. Eso está mal. Porque eso era una teoría. Como hoy tenemos muchas teorías, hay que dejarlo al texto. ¿Me explico? Por ejemplo, la Biblia en lenguaje actual que tienen los hermanos de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y me dice, Oscar, esa no te gusta a vos. No, y si es verdad, no me gusta, le digo. No me gusta, Dios habla hoy. Ellos han hecho, por hacerlo adaptado, una traducción que dicen algunas cosas. Bueno, el libro Pueblo de Dios se ha reeditado. ¿Esta es la nueva? Sí. Bueno, y tiene más de 400 páginas. La nueva. La trabajó el mismo Leborati. Traducción, notas y comentarios. Pero, por ejemplo, pongo un ejemplo. En el pasaje del hijo pródigo, debe ser que el padre Leborati tenía escrúpulos para decir prostituta. Dice, cuando le reclama al otro, dice, ¿y tu hijo que se fue con prostituta? Tu hijo que ha gastado el dinero, porque así es el texto, porné. La traducción argentina dice, que ha gastado en mujeres. Gastar en mujeres no es malo, se gasta en la esposa, se gasta en la hija. El texto dice claramente, gastó en prostitutas. ¿Me explico? O sea, el texto, por eso, vienen ahora, estamos en una época, las traducciones son muy buenas. El pueblo de Dios es muy buena porque es directamente los textos de la lengua original. Hay que buscar, por eso el siguiente paso de ustedes va a ser aprender las lenguas bíblicas, ¿no? Porque tienen muchos matices. Se lee de otro modo, se ven otros matices que dice el mismo texto. Le voy a poner otro ejemplo, que me peleó con uno el año pasado, allá en Santo Domingo. Viene contento y dice, mira Oscar, nos regalan una Biblia. Así una Biblia, ¿no? Estábamos en un encuentro de educación en República Dominicana. Nos regalan una Biblia y dice, y yo ya comienzo a ojearla, claro, la ojeé así, y después nos vamos a tomar una cerveza. ¿Y qué te gustó de la Biblia? Sí, le digo, pero la traducción. Y hicieron para el encuentro de Panamá un librito así, que es un compendio de la vida de Jesús de los 4 evangelios. Me gastado un montón. Y dice, ¿y qué te ha gustado? Y no, le digo. La Biblia está linda, pero por ejemplo, en el Génesis dice, cuando Dios creó. No, el texto comienza, Bereshit, en el principio. En griego, en arjé. ¿Y por qué es importante eso en el principio? Porque si uno tiene una traducción española, dice al principio, cuando usted lee en el Evangelio de Marcos, dice principio del Evangelio de Marcos. Cuando usted lee el texto de Juan, principio en arjé genologo, en el principio el verbo. ¿Qué está diciendo? El autor del nuevo lo está llevando directo a usted a un lugar. La palabra le indica. Por lo tanto, la traducción tiene que ser lo más fiel. ¿Me explico? Cambiar una palabra, cuando le cambió el orden, le cambió la palabra. Por eso ya lo decía San Jerónimo y otros traductores como Áquila, Símaco, que trataban de traducir hasta en el orden. Bueno, el texto, hay que agarrarle un amor al texto, que ustedes, si tienen recursos ya, toman el texto, tienen otra traducción, tienen otra y le van encontrando. Pueblo de Dios, excelente traducción. Biblia de América, buena.
La Biblia del lenguaje actual, muy parafraseada. La latinoamericana, en cambio, por ejemplo, hay una que se llama De Cantera Iglesias, una Biblia española, son los dos autores. Esa es muy apegada al texto hebreo. Es dura para el lenguaje nuestro, pero si uno quiere estudiar esa Biblia, bueno, y después están los programas, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de la fidelidad al texto, que es lo que le tiene que quedar, todo lo demás son teoría. Vamos al Génesis. Ahí está el Génesis en griego, yo lo tengo programado así. Por ejemplo, traducción. Al principio Dios creó el cielo y la tierra, en el principio. En italiano, en el principio. En el principio, esta es una traducción importante del francés, y en inglés, in the beginning. Entonces uno tiene referencias de traducción para ser fiel al texto. Hoy ustedes reciben, por ejemplo, si reciben, por ejemplo, la Lección Divina del padre Damián Nannini. Bueno, es muy buena, él es biblista, el obispo. Entonces él es un tipo que revisa la traducción. ¿Me explico? La fidelidad al texto. Busquen siempre una buena traducción. Una buena traducción es importante como punto de partida del análisis. Y el contexto. Texto, pretexto y contexto. Ese texto, ese contexto es la iglesia, la comunidad, la historia. Porque ese texto no es caído del cielo así nomás. Ese texto se generó en una época, una cultura. Por ejemplo, Evangelio de Lucas. Siendo gobernador Cirino tal cosa, tal otra, por ejemplo, capítulo 2, siendo Augusto el emperador, mandó a hacer un censo y gobernaba la Siria Cirino y tal censo, ya nos ha dado coordenadas históricas. Capítulo 3, siendo Tiberio, ya cambió el emperador, y siendo Herodes tetrarca de Galilea, nos ha dado una nueva situación histórica. Ustedes lean los profetas. Dice, me profetizó en tiempo de Josías, profetizó. ¿Qué le está diciendo? Que es un hombre que vivió en una época. Esa época lo condiciona, lo marca. Y uno vive una época. Bueno, todo esto es importante a la hora de leer la palabra. ¿A qué se apunta? Lo que uno tiene que captar es el sentido, como en el lenguaje, ¿no? Si Eva me dice algo a mí de Guatemala, alguna cosa que yo no entiendo, ¿no? Por ejemplo, la palabra pendejo. Una cosa es en México, otra en Perú, otra en Argentina. Nosotros decimos pendejo al adolescente y al que es así, que se hace el adolescente, ¿verdad? En otras culturas, otra cosa. Entonces, otro contexto, otra realidad. Y la pregunta es, ¿en qué sentido lo decís? ¿Verdad? ¿En qué sentido cuando uno le dicen algo? ¿Verdad? ¿En qué sentido cuando uno capta la ironía, lo que sea? ¿Qué busca uno? La claridad. Bueno, eso es cuando se lee la Biblia que tratamos de captar lo que Dios dijo a través del autor humano, lo que el autor humano se llama sentido bíblico. El documento de la Pontificia Comisión Bíblica habla prácticamente de 3 sentidos. El sentido literal. El literal por eso decía que el power, ustedes lo van a mejorar, no había forma de encontrarle que resalte la letra. Es el sentido que intentó directamente el autor humano cuando se expresó en sus palabras. No hay que confundirlo con el literalismo.
Voy a poner un ejemplo, a ver, para expresarme mejor. El autor del libro de Jonás, un tipo tremendo, escribió después del exilio de Babilonia, cuando volvieron, cuando estaban reconstruyéndose, y había una tirantez entre el nacionalismo y los extranjeros. Es como decir, estoy en Europa y en España, y ha visto la tirantez que hay en Francia con los extranjeros, con los extracomunitarios. Es todo un problema. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo, siente que lo invaden, que invaden su cultura, que acaparan. Acá la gente que tiene miedo a la migración de los bolivianos, de los peruanos, ¿verdad? En Buenos Aires, los colombianos, encima si es la droga, encima si delinquen, los corremos, los hacemos quedar, es un problema. La migración es un problema en un mundo global. Uno puede estar más abierto, puede estar más cerrado, también depende de quién viene, cómo viene, para qué viene. ¿Me explico? Hay uno de los derechos de las Naciones Unidas, que uno puede moverse por el mundo siempre que va a hacer el bien. Está bien, somos ciudadanos del planeta, pero también el respeto a la cultura. Pasaba, por ejemplo, en España, llegan y hacen una mezquita y después cambian el calendario. ¿Me explico? Es un problema. Un problema. El autor del libro de Jonás se encuentra con una problemática así, entonces ¿qué hace el tipo? Escribe una novela. ¿Quién es el malo ahí? El judío, el profeta. Dios lo manda, se va para otra parte. No hace caso. Está en el mar, es el Mufa, se le está por hundir. Hasta que él reconoce, lo tiran al mar, lo agarra un pez, Moby Dick, o el Nautilus, y lo lleva y lo deja donde él iba. Está mejor que los cruceros esos que andan ahora y que no pueden desembarcar, ¿verdad? Lo deja y el tipo va y predica. Los otros se convierten, este se enoja. Es genial el libro. ¿Qué hizo el autor? Quiso enseñar la misericordia de Dios, el universalismo de la salvación, y que el pueblo judío es pueblo elegido, pero no es absoluto ni único. El único ahí que desentona es el profeta, el hombre de Dios, el que se enoja. Y Dios es paciente con todo. Y le dice, y no te costó nada este ricino y no me va a doler todos estos hijos míos, dice. Y dice un texto ahí al final. ¿Qué dice? Capítulo 34 del Éxodo. Dios es paciente y misericordioso. Y lo dice el profeta, dice, si yo sabía, Dios, ¿por qué no quiere venir? Sí, sabía que Dios le iba a perdonar porque Dios es clemente y misericordioso, lento para enojarse. ¿Cuál sería el literalismo? Que yo entienda a ese Jonás, busque esa ballena, que es como un submarino. Lo que hay que captar, claro, lo que hay que captar, el autor eligió un personaje, una novela, y lo que él quiere decir. Me explico la diferencia entre literal y literalismo, ¿no? Sentido literal, eso quiso decir el autor. Otro autor genial, libro de Job. Tomó un cuento que circulaba en Oriente de un tipo que progresa, que le va bien, como decimos nosotros, ¿verdad? Le tiene que ir bien porque uno es bueno, porque me pasa a mí. Le va todo bien, es genial, tiene mujer, hijos, bienes, todo. Un Lázaro va, es bueno ese, ¿no? Bueno, tiene todo. Tierra, ganado, y viene el diablo y lo sacude como colcha vieja. El autor eligió un tema tremendo, hizo reflexiones adentro. Y los que vienen de teólogos, Elifaz, los otros, vienen con la teoría clásica. Así como cuando vamos a ver un enfermo nosotros, los cristianos piadosos, si está con cáncer, bueno, pero es voluntad de Dios, ¿verdad? Ha perdido un ser querido, bueno, pero resignate. No, quédate callado. Si no sabes que es la voluntad de Dios, que es la voluntad de Dios que sufra, que lo torture, que lo martirice, o déjalo que se queje. ¿Me explico? Eso cuestiona, porque había una teoría que al bueno le tenía que ir bien y al malo le tenía que ir mal. Así pensamos nosotros también.
así debería ser. Pero la realidad es que el malo aparentemente... Y entonces, ¿cuál decían ellos? Bueno, pero va a llegar un momento que se invertir. No, se moría pobre y se moría mal, se moría enfermo. El libro todavía no tenía la claridad de la resurrección, pero tenía la claridad el autor de la crítica a las falsas soluciones, a los falsos, a las falsas seguridades. ¿Me explico? Entonces, cuando uno capta el sentido bíblico, es que lo que dijo ese autor. Ese libro, gracias a Dios, se salvó de milagro, porque era un libro crítico a la teología de la época. El libro del Eclesiastés. ¿Lo han leído el libro del Eclesiastés? Nada nuevo debajo del sol. Todo es vano, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De qué le sirve al hombre si lo entierran al burro como uno que ha estudiado? ¿Verdad? Así dice. ¿Y para qué te esfuerzas tanto si tu hijo te va a heredar y no ha hecho nada? ¿O no? Así dice. Entonces dice, el tipo relativiza y deja lo absoluto de Dios. Bueno. El sentido literal es lo que ese autor en esa época puso en tela de juicio, la falsa seguridad, y Dios a través de él, ese es el sentido espiritual, el expresado por los textos bíblicos cuando se los lee bajo la influencia del Espíritu Santo, en el contexto del misterio pascual de Cristo y de la vida nueva. Y ya explico. Y el documento habla del sentido pleno. ¿Cuál es? Dice, un sentido profundo del texto, querido por Dios, pero no claramente expresado por el autor humano. Y ponemos un ejemplo. Pone un ejemplo el documento. Texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Está rodeado Jerusalén. Vienen los asirios, ya han conquistado el norte, Samaria, se asoman esto a la muralla, dice que temblaban como los árboles, como las hojas de un árbol, en medio de la tempestad. Es un modo así elegante para decir que estaban cagados de miedo. Así es hermoso el texto, ¿no? Porque cuando habla así de los árboles, sí, los tipos tenían un ejército, y Dios le dice, vaya usted a tal acequia, se encuentra ahí con el rey. Inclusive dice que los otros le hablaban y venían, los amenazaban, y van los emisarios y le dice, háblenos en arameo para que el pueblo no entienda, ¿no? Hablen otra lengua. Bueno, los amenazaba, y el rey, y le dice, y ahí lo manda Dios al profeta. Dice, pide una señal al rey. ¿Qué dice el rey acá? No la pediré y no tentaré a Dios. El tipo al final no cree. Y dice el profeta de parte de Dios, no se cansan de cansar a ustedes, cansan también a Dios. Lo mismo te voy a dar una señal. Dice así el texto, una joven, en hebreo, almaj, una joven dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, una joven. Cuando se tradujo al griego, se tradujo en lugar de poner Neanías, una joven, puso una virgen. Se ve que es sinónimo joven, virgen. Puso una virgen, Parcenos. Bueno, cuando se recopiló el texto de Isaías, ¿podía saber que ese niño era Jesús? No podía saber, 700 años. ¿Y Dios sí sabía? Claro que Dios sabía. Entonces, después vino el niño, quizás Ezequías no cumplió la expectativa. ¿Quién era ese niño? ¿Quién era ese niño? Frente a un ejército, a un poder, a una coalición, el signo de Dios es un niño. ¿Qué le iban a entender ellos y nosotros que lo tenemos al niño Dios en la Navidad? No lo entendemos tampoco. Y que sabemos que ese es el niño. Y que seguimos esperando que el triunfo sea por la fuerza, por el éxito, por Operación Triunfo, por la plata, por el poder, ¿o no? Entonces, lo que el autor humano entendió esto, un alcance, o entendió una profecía,
expresó, el sentido pleno es lo que Dios dijo a través de ese autor. Texto del Génesis, capítulo 3. En el texto ese simbólico, y la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. Después la iglesia entendió, la mujer es María, la descendencia es Jesús. ¿Sí? O sea, ese sentido, el texto esconde muchas cosas. Porque está el autor humano, limitado, pobre, y está el autor divino. A nosotros nos interesa el divino, pero hay que pasar por el humano. Entenderlo al humano para entender lo que dice el otro. Pero cuando uno tiene la intención de entender y pone todos los medios, entiende. Yo le ponía a los alumnos el ejemplo del almacenero, aunque ya casi no hay, pero en el barrio, ¿se acuerdan cuando éramos chicos el almacenero? Lo mandaban a uno con un papelito. O si uno se olvidaba, comenzaba a balbucear, el almacenero lo entendía. O cómo entiende una madre, un chico, un hijo. Lo entiende. Al bebé, ¿usted ha visto cómo lo entiende? Con los gestos, con todo. Bueno, hay que entender ese limitado autor humano para entender el que está detrás. ¿Me explico? Vamos a, entonces, los sentidos bíblicos. Después se habla de otros sentidos, pero estos son los propiamente bíblicos. De un sentido acomodaticio, que es cuando uno, por ejemplo, como han entendido los hermanos carmelitanos, la nube que se habla en el libro de los Reyes, que sube en el tiempo del profeta Elías, que la nube es la Virgen. Eso. Lo que pasa es que la misma Biblia ya hay un principio que dicen los rabinos. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. Hay muchos textos ya clarificados, las interpretaciones, como esta. Ya no hay que darle vuelta a Isaías, el sentido pleno, porque Mateo, Nuevo Testamento, igualmente inspirado, cuando ve a esas mujeres, dice, esto ya lo dijo el profeta. ¿Me explico? Bueno, vamos un poquito más y ya terminamos. Esto está en la primera parte del documento, una parte extensa, que para que lo lean, el documento define métodos y acercamientos. En los métodos básicamente dos, un método diacrónico y método sincrónico. Le voy a poner un ejemplo, con un ejemplo. No lo traje. El libro de la historia de la Virgen del Valle que hemos publicado nosotros. Somos varios autores y en distintos momentos redactados. Por ejemplo, uno de ellos lo redactó enfermo de cáncer y se murió antes que el libro lo publicáramos, Monseñor Demetrio. Y lo escribió en medio de las quimioterapias. Bueno, yo eso le cuento a usted, si a usted le cuento cómo nació el libro, cómo nos entrevistamos con la editorial, quiénes escribimos, dónde escribimos, cómo se fue gestando. Yo tengo los archivos primero y le doy la edición final. Eso sería el método histórico crítico. La historia de la gestación de este texto. Supongamos que no les digo nada, les doy el libro y ustedes lo leen y ustedes interpretan a partir del texto. Ese es un análisis sincrónico. Básicamente, ahora vamos a ver. Este tiene propia voluntad. Sí. Muy determinado como los alumnos. Bueno. Los análisis diacrónicos, voy a explicar rápidamente el método histórico crítico, y en los sincrónicos el documento habla de tres: el retórico, el narrativo y el semiótico. Y en los acercamientos, todo esto, el documento va a decir que ningún método agota por sí la riqueza del texto. Todos son válidos, pero tienen que complementarse. No hay uno que sea absoluto. Hay de los acercamientos, habla de acercamiento canónico, basados en la tradición, acercamiento por las ciencias humanas, contextual y la lectura fundamentalista.
De los acercamientos basados en la tradición, habla del canónico, usar la interpretación judía, hay que corregir ahí, y la historia de los efectos del texto. En el caso de las ciencias humanas, habla de los aportes de la sociología, la antropología cultural, la psicología y el psicoanálisis. Después de la lectura contextual, la lectura liberacionista, la de la teología de la liberación, y las feministas. Bueno, esto me interesa. Al único que le da con un hacha es a la lectura fundamentalista. Dice así al final: es peligrosa. Primero me explica qué es la lectura fundamentalista. Unos hermanos protestantes en un congreso dijeron: tenemos que apegarnos a los fundamentos de la fe. Entonces yo agarro un texto, lo que diga el texto, no me importa lo que diga el Papa, lo que digan los exégetas, lo que diga el texto, porque Dios me habla directamente a mí. Entonces, esa lectura literalista, esa que ustedes hacen, a veces hacen en la iglesia también, que se abre, ¿qué me dice Dios hoy? Mire que le hable del suicidio que quiere tener Saúl, o que ustedes justo están enojados con la suegra y que le sacan ese texto que hay que atravesarla con la lanza, como quería hacer él con David. ¿Se dan cuenta que es peligroso? O textos que hablan en el libro de Levítico sobre la homosexualidad. Así, yo lo abro, ya lo entiendo. No. ¿Me explico? O pasa en el mundo judío. Bueno, dice, la menstruación impurifica a la mujer. Entonces suben los estudiosos ahí de la Torah, suben al colectivo, ven a una mujer que está sentada, no se sienta, porque no saben si estuvo menstruando o no. Bueno, es una lectura pietista, fundamentalista, ¿no? Yo trabajaba con el movimiento familiar cristiano y se habían separado, uno ahí que se estaban por matar también, y los otros, y nos pidieron consejo y dijimos, sí, que se separen. Y vinieron otros piadosos que nunca faltan, como dice San Pablo, los comedidos en la carta a los Gálatas. No, que el cura no sabe nada, que tal cosa. Nosotros, la Biblia dice, carta a los Efesios, el varón es cabeza de la mujer. Marido debe amar a su mujer como ama a la iglesia. Sí, pero ¿qué dice el texto también? Como Jesucristo, y si el otro es un desastre, un Satanás. ¿Ve? Entonces vos tenés que seguir a la par de tu marido, porque dice la Biblia. ¿Se dan cuenta? Ese fundamentalismo, ese es peligrosísimo. Entonces dice, mira el documento, y el Papa Benedicto, todos los documentos le dan con un hacha, bien merecido. Dice, es peligroso, porque seduce a las personas que buscan respuestas bíblicas a sus problemas vitales, seduce. Puede engañarlas, ofreciéndoles interpretaciones piadosas, pero ilusorias, en lugar de decirles que la Biblia no contiene necesariamente una respuesta inmediata a cada uno de sus problemas. El fundamentalismo invita tácitamente a una forma de suicidio del pensamiento. Ofrece una certeza falsa porque confunde inconscientemente las limitaciones humanas del mensaje bíblico con su sustancia divina. Entonces, no se lee así, se estudia, se reza, se pide la asistencia del Espíritu. Bueno, de ahí habla de lo que son las relecturas, la relación entre el Antiguo y el Nuevo, cómo se formó el canon, el aporte de los santos padres. Y luego en la vida de la Iglesia, cómo hay que actualizar, inculturar el Evangelio, la Biblia. Y cuando habla de los usos, habla de los usos en la liturgia, la lección divina, en el ministerio pastoral, en el ecumenismo. Y cuando habla de las tareas, todo esto lo va a tener el Power, que todos somos depositarios de la Biblia. ¿Me explico? Todos. Después cada uno cumple un rol, el magisterio ejercido por los obispos, un rol, los exégetas, los estudiosos, un rol, el pueblo fiel. La Biblia no es propiedad privada de nadie. Los que tenemos la gracia de estudiar, nos sumergimos en el pueblo de Dios
estudiamos, rezamos, ¿no? Nos capacitamos y ayudamos. Lo que enseña, sintetizando, los extremos. Ni un academicismo, solo estudio y caer. Nosotros hemos pretendido en la diplomatura que ustedes siempre vuelvan al texto, ¿verdad? Siempre, porque le podríamos meter un montón de autores, interminable, que eso ha pasado en la exégesis católica. Ni ese academicismo, ni tampoco ese pietismo individualista. No. Hay que estudiar, rezar. Uno de los mejores modos es la lección divina. Digo 2 palabras y termino en tiempo. Hace falta dar el trabajo, ¿no? Qué cosa seria, ¿no? Bueno, es hasta las 7, ¿verdad? Sí. En los 100 años, en los 2000 años de la vida de la Biblia en la Iglesia, hemos pasado por muchas cosas, muchas. El uso en los primeros tiempos, el olvido, después de Trento hubo un olvido, el retorno, la incorporación de la ciencia, el pietismo, muchas cosas hemos pasado. Bueno, tenemos elementos, por eso yo les doy documentos de los santos padres, la voz oficial de la Iglesia, ¿no? Tenemos recursos, cada vez más recursos. Otras épocas no lo tuvieron, porque era difícil la escritura, porque era difícil la lectura, porque el pueblo era analfabeto. Tenemos el acceso material, podemos tener Biblia, compramos una, compramos otra, bajamos programas. ¿Me explico? Hay un verbo, hay varios verbos, pero no se olviden. Estudiar, rezar, meditar, profundizar, no son contradictorias. Cuando estudien, recen, sepan que es rudo y que es frío, pero hay que estudiar. No se olviden nunca el objetivo. Entenderlo, comprenderlo, aprender a escuchar a Dios. Lo que le pasó a Samuel, que corría pensando que era el viejo Elí, hasta que el viejo le dice, sabio, es Dios. Y él tuvo que aprender. Y después, ¿qué dice el texto? No dejó caer por tierra ninguna palabra. Lo de la Virgen, no entendía. Guardaba, sin baluza, meditaba en su corazón. Silencio, meditación, estudio, profundización, diálogo. Las lecciones divinas comunitarias son muy lindas. Y un método nosotros recomendamos, lo va a enseñar Gerardo, y si no yo lo voy a insistir, la lección divina, que es una lectura monacal que conjuga las dos cosas. Tienen lectura, meditación, oración y contemplación. Lo va a enseñar Gerardo estos días. Yo quería terminar ahora con un análisis del texto de Lucas 24, 13 al 35, mostrarle los pasos del método histórico crítico, pero bueno, nos falta el tiempo. Cómo se hace crítica textual, crítica literaria, crítica de la redacción, o no importa. Ustedes tienen allí el material. Lo importante es que todos estos verbos sepan que no son contradictorios, que son formas, como la de ahora, son formas nuestras de veneración y respeto a Dios. Dicen los rabinos, estudiar la Torá, para eso dice Dios nos ha creado. Todo este tiempo que uno se sienta y está ahí con la Biblia, es un tiempo hermoso. Es un tiempo de Dios, porque después van a ver los frutos de saber por dónde caminar, de orientar la vida, de volver a encontrar el camino, de ayudar a otros, pero siempre la palabra de Dios, siempre la palabra, eso es lo que buscamos. Y no es mágica, eso también hay que entender, no es mágico, como los sacramentos. Dios camina con nosotros, se madura, dice del niño, texto de Lucas, el niño crecía, se fortalecía en sabiduría y en gracia, crecía, es un verbo que implica
Ese mismo verbo que está ahí en Lucas aparece en los Hechos para hablar de que la palabra crecía y se multiplicaba. Entonces, nuestra fe madura en la palabra. Trabajo. Simple. Leen Dei Verbum. Capítulo 3, versículo 11 al 13, son 3 números, ¿no? Una página debe ser. Después, Verbum Domini y el documento de la Pontificia Comisión Bíblica. Si le cansan la primera parte de todo lo que es los métodos, fácil, métodos de acercamiento, pero la segunda y tercera es muy importante, ¿sí? Porque ahí están los criterios. Y a partir de esos textos, sobre todo de los dos primeros, se le hace, que no se le haga así la mente, ¿no? La mente tiene que estar llena de luz. A partir de eso, dice, explicar entre 3 y 5 carillas, no más, ¿no? Ya saben, ustedes ya han aprendido. Sin colores, sin todas esas cosas, ya han aprendido también, ya les han devuelto un montón de veces, ¿no? La hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia. Yo les voy a decir cómo va a ser, cómo ustedes se figuran. Ustedes imagínense un grupo, el grupo de referencia, ¿cómo le explicarían a catequistas? ¿Cómo le explicarían si son docentes a un grupo de docentes? Pongan destinatarios, pónganse, es difícil escribir sin destinatarios, y ustedes explíquenle hermenéutica bíblica. En base a esto, en 5 páginas. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué? 3 a 5, entre 3 y 5 páginas. Sí, ¿cómo le explicarían a alguien esto? Porque esta es la vida, ¿cómo se interpreta la Biblia? Que más de una vez le habrán preguntado, además está estudiando Biblia, ¿cómo se interpreta la Biblia? Hagan ustedes, lean estos criterios, sobre todo Dei Verbum, lean, porque ahí está la clave. Lean, Verbum Domini, agarren la idea y le explican. ¿Está? Bueno. Preguntas. ¿Cómo? De 3 a 5 páginas. ¿No? Ahora de 3 a 5 horas le va a llevar más horas, le aseguro. Bueno, preguntas. Bueno. Para mañana, si Dios quiere, vamos a comenzar como somos nosotros a las 9 de la mañana.